Primeramente saludar a los que están viendo el video. Ya saludé a todos los que están presentes. Y para la clase de hoy, entonces, vamos a empezar con el tema de ondas electromagnéticas. Pero antes de empezar propiamente con las ondas electromagnéticas, necesitamos saber un poquito qué es una onda y algunos conceptos básicos, así como las ecuaciones de onda que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, voy a ir primero a la pizarra y aquí, entonces vamos a empezar a desarrollar algunas cuestiones de ese tipo. Ok, lo primero, compañeros, compañeras, ¿qué se les viene a la cabeza cuando ustedes les hablan de una onda? Una perturbación del espacio. Ok, perfecto, ese es el concepto que existe, que es una perturbación del espacio. Ok, algo que le quieran añadir. Ahí le faltan varias cosillas. Kenji, que ya llevó el curso de física 3. ¿Qué podríamos añadirle a ese concepto? No sé, estoy pensando, pero no sé. ¿Ya? ¿Qué entiende usted por perturbación del espacio? ¿O qué le podríamos añadir un poco a ese concepto? Pero tal Tal vez, vez, bueno, perdón. Ajá. tal vez cuando está como en un estado, más bien cuando deja de estar en un estado en el que estaba, o en el que se encontraba. Ok. Daniel. No, yo iba a decir que tal vez se podría agregar que tiene que posee una amplitud, una frecuencia y un periodo. Ok. Posee amplitud, frecuencia y periodo. Perfecto. ¿Algo más? Bueno, voy a hablarles un poquito, digamos, o ejemplificarlos con algunos tipos de ondas y cosas por el estilo. Las ondas que nosotros principalmente conocemos o tratamos son ondas mecánicas. ¿Ok? Por ejemplo, cuando uno perturba el agua, uno llega y perturba el agua y básicamente lo que hace es que el agua, ¿verdad? Voy a tener partes donde aumenta el nivel y partes donde disminuye. Por ejemplo, si tengo una tina con agua y tiro una piedra o tiro alguna cuestión, ¿verdad? O tiro varias gotas de agua ahí o la golpeo o lo que sea, eso va a empezar entonces a generar lo que sería un pulso. Un pulso sería uno de estos. ¿Ok? Uno de estos movimientos que tiene el agua. Ahora, si lo empiezo a tirar con bastante frecuencia, entonces ya sería un tren de ondas. ¿Ok? Sería un montón de ondas que se van moviendo. Pero lo curioso de la onda como tal es que acá el agua que estaba aquí en reposo, ¿ok? Esta se va a mover para arriba y se va a mover para abajo, ¿ok? Conforme vaya pasando esa perturbación. Entonces, lo interesante de una onda como tal es que, bueno, es una perturbación del espacio, correcto.
pero no solo es una perturbación del espacio, sino es algo que va a transportar energía. ¿Por qué transporta energía? Porque hace que un objeto quieto empiece a moverse, ya sea para arriba o para abajo. Entonces ahí en ese caso estamos transportando energía, pero esta gotita de agua o estas gotas de agua o moléculas de agua que yo tengo acá, esas no se están moviendo de su posición. Entonces transporta energía sin transportar materia. ¿Está claro? Está claro. Compañeros. Sí. Esa era la otra parte que les estaba diciendo que les hace falta en ese concepto. Entonces, es una perturbación del espacio que hace que la energía se transporte de un punto a otro, pero no transporta materia. Ok, eso es entonces lo que nosotros vamos a definir como una onda. Ahora bien, las partes de la onda que ahí el compañero nos estuvo hablando un poco al respecto. La onda, vean ustedes que, bueno, cuando tengo un tren de ondas, ¿verdad? Bien establecido, entonces yo puedo encontrar acá unos puntos que permanecen estáticos. Por ejemplo, cuando usted agarra una cuerda y usted la empieza a mover para arriba y para abajo. Ok, usted agarra y empieza a mover la cuerda. Ese movimiento vibratorio de la cuerda, entonces genera un tren estacionario. Y aquí esos puntos que no se están moviendo, digamos que están permaneciendo quietos, se llaman los nodos. ¿Ok? Para esta parte no nos interesa tanto, pero lo que sí nos van a interesar es algunos otros conceptos. Cuando yo tengo acá dos máximos o dos mínimos, ¿verdad? Ya en un tren de ondas estacionario, yo voy a decir que la distancia medida en metros se llama lambda. Ok, entonces esa distancia o también puede ser entre este nodo y el tercer nodo. Ok, esa distancia de aquí hasta acá. Ok. Siempre que yo tome dos puntos iguales, puedo medir esa distancia. Y esa distancia se llama la longitud de onda de dicha onda. ¿Ok? ¿Está claro ese concepto? Compañeros. Todo claro, profe, sí. Sí. Ok. Otro de los conceptos que también vamos a necesitar es el que se conoce con el nombre de amplitud. La amplitud va a ser esa distancia que voy a tener entre la partícula cuando estaba en reposo y cuando llega al punto máximo. O sea, esa distancia, digamos, de aquí a aquí, eso se llama amplitud. Igual, la amplitud yo la puedo medir desde el punto más alto, o, perdón, desde el punto, ¿verdad? Central o base, hasta el punto más bajo. Esas mediciones tienen siempre el mismo valor. Y eso se conoce con el nombre de amplitud.
¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Ahora, hay un concepto que se le llama el número de onda. ¿Ok? Ese concepto es K. Se representa con una letra K. Ese es el número de onda. El nombre es un poco raro para lo que simboliza. Lo que simboliza es, ¿verdad? Si yo mido esto, digamos, cuando yo tengo una onda, vean que esta onda yo la puedo describir matemáticamente de la siguiente forma. Si empieza en 0 y empieza a subir, entonces yo puedo decir, ok, el valor de Y en cualquier momento, o mejor dicho, para cualquier posición X, va a estar dado por la amplitud y esta, vean que es una función del tipo senos o cosenos. Como empieza en 0, entonces va a ser el seno de ¿quién? El seno de, ok, voy a decir que de aquí a aquí se ha cumplido un periodo completo. Entonces, aquí, esto mide 2pi. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, yo la puedo separar como 2pi entre lambda. Y eso lo voy a multiplicar por x. Esa sería la proporción que vamos a tener entre el ángulo en radianes, ¿verdad? Si este es mi eje X. Entonces, yo voy a decir, bueno, de acá a acá, yo tengo un lambda de longitud. Pero si yo lo paso para que funcione para que sirva la función seno, entonces yo lo voy a multiplicar o al ángulo completo lo voy a dividir entre lambda, que este ángulo es la medición del que tenemos ahí. Ahora, si yo lo multiplico por x, esta es como la unidad, por decirlo así. Y acá, si yo quiero saber este punto, veo dónde se ubica en el eje X. Entonces, de esa manera, yo podría describir la onda matemáticamente. ¿Está claro? Compañeros, compañera. Profe, ¿podría repetirme por esa relación entre el 2pi y el lambda, por favor? Ok, más que todo es por lo siguiente. Yo sé que la función seno, sen de cita, es igual a ¿quién? O cómo se visualiza de esta manera. ¿Cierto? Compañero. Sí. Ujú. Sí. Entonces, acá yo lo que le quiero dar son valores de distancia en X a esta función sen de cita. Entonces, por eso, el ángulo que yo obtengo va a ser, como aquí tengo, como aquí ya cumplí los 360 grados, entonces
estoy poniendo los 360, equivalen a lambda. Una regla de 3. Entonces es igual a cita entre cualquier valor de X. ¿Cierto? Ya ahora sí. Ajá. ¿La ve de ahí? Sí, ya ahora sí. Ok, entonces, gracias a esa regla de 3, yo puedo decir que el ángulo que yo quiero encontrar está dado por esta expresión ya despejada. Sí, Ok, gracias. ok. Entonces, a esta expresión que tengo acá, 2pi entre lambda, eso es lo que llamo la constante K o el número de onda que tengo. K es 2pi entre lambda. Sí, esto de acá es K. Entonces, yo podría decir que Y es igual a la amplitud que tenga por el seno de KX. ¿Está claro? Es que en realidad estoy tratando de buscar como la manera. Esto no lo dice así el libro. Nada más les da el número de onda y lo tira y listo. Estoy tratando de buscar como esa manera de que ustedes entiendan de dónde es que salen las cosas. ¿Les queda claro esta explicación? Compañeros. Sí, profe. Sí. Ok, excelente. Kenji, ¿cómo les habían explicado en física 3 qué era el número de onda? Mm, ¿O nada más se lo dieron? sí, yo creo que vamos me dado la formulita. Nada más le dieron la fórmula y listo. Ah, ok. Sí, Yo creo que es más fácil aprendérselo si saben de dónde sale. Bueno, mi cerebro funciona así. Si sé de dónde sale, es más fácil aprenderlo. Ok, ahora ahí ya tenemos entonces longitud de onda, número de onda, etcétera. Igual, esa onda se mueve en el tiempo. Entonces, yo podría sustituir esta X y graficar el valor de Y, pero ahora no con la longitud, sino con lo que sería el tiempo. Entonces, en el tiempo se mueve igual. Tiene una forma muy parecida. Entonces, de aquí, básicamente, el tiempo que tardo de ir o de cubrir un periodo completo se llama periodo, ¿verdad? En que vuelva a su misma posición. ¿Está claro? Compañeros, compañera. Claro, profe, sí. Entonces, ese periodo yo también lo podría, como necesito, como este proceso se repite y es bastante simétrico, entonces yo podría decir, bueno, el periodo lo quiero medir de aquí a aquí, de cresta a cresta, o de este nodo a este nodo que se están repitiendo. No dos nodos seguidos, sino ahí en 3. Ahí tendría que usar el primero y el tercero. ¿Ok? Para que se complete todo el movimiento como tal. Ahora bien, si yo quiero saber cuántos periodos ocurren por unidad de tiempo, ¿verdad? El periodo sería el tiempo en que transcurra el ángulo de 2pi. Ahora, la frecuencia se le conoce entonces a cuántos periodos tengo yo por unidad de tiempo.
Por lo tanto, en un tiempo completo, yo tengo un periodo, ¿verdad? O en una vuelta, yo tengo un periodo. En 2 vueltas, ¿cuántos periodos voy a tener? Compañeros, compañera. Voy a tener 2 periodos y así sucesivamente. Entonces, para eso, al simplificarlo, vean que siempre vamos a llegar que la frecuencia sería 1 entre el periodo. Y como el periodo se mide en unidades de segundos, entonces la frecuencia va a ser en unidades de segundo a la -1 o hertz. Un hertz es un segundo a la -1. ¿Me siguen? Todo bien, sí. Sí. Ok. Por eso fue por lo que yo les dije también que tuviéramos las 2 clases esta semana. Porque así, digamos, en una de las clases yo puedo ir llevando bastante, puedo tomarme el tiempo para que ustedes entiendan todos estos conceptos. Ahora, igualmente yo podría definir Y como la amplitud por el seno del ángulo. ¿Ok? Del ángulo que haya transcurrido. Entonces, para ese ángulo, yo voy a hacer algo similar. Yo sé que para un periodo, o para 2pi radianes, ¿verdad? Para una vuelta completa, ¿cuánto tiempo tarda? Tarda un periodo, ¿cierto? Entonces, para un ángulo cualquiera, tengo un tiempo t. ¿Me siguen? Compañeros, compañera. Entonces, el ángulo, yo lo puedo ver como 2pi entre el periodo por el tiempo que haya transcurrido. De esa manera, yo podría matemáticamente encontrar el valor de y. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí. Entonces, como al de la posición yo le había llamado número de onda, en el caso del tiempo, a este numerito se le llama la frecuencia angular. La frecuencia es esta, pero la frecuencia angular se representa con un omega. ¿Ok? En el caso de objetos que se estén moviendo circularmente, esa frecuencia angular se le conoce como con el nombre de velocidad angular, que es parecido a lo que ustedes vieron en física 1. Pero acá, digamos, como al final, la frecuencia angular y la velocidad angular son prácticamente lo mismo. ¿Ok? Pero como es un concepto un poquito aparte, por eso se le denomina frecuencia angular. Entonces, yo podría decir que Y es igual a una constante, ¿verdad? Que es la amplitud que tenga por el seno de omega t. ¿Van viendo los diferentes conceptos? Sí, profe. Sí. Ok, entonces,
aquí yo tengo estas dos formas de escribir la misma ecuación. Una cuando solo depende de la posición y una que solo dependa del tiempo. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Cuando tengo una onda, ¿depende solo del tiempo o depende solo de la posición? O la onda que ustedes ven en el agua, digamos, en un tiempo está así, un instante está así, y en el instante siguiente la onda va a estar así. En otro instante y así sucesivamente. O sea, está variando de máximos a mínimos en la posición y en el tiempo a la vez. ¿Me siguen? Compañeros, compañera. Sí, profe. Entonces, como varía en posición y en tiempo, por lo general, digamos, la ecuación de la onda, entonces, va a tener una forma que dependa de ambos términos. Entonces va a ser la amplitud por el seno o por el coseno, ¿verdad? Todo va a depender de kx menos omega t. ¿Ok? En el libro, por lo general, digamos, la onda la empezamos a medir desde el punto más alto. Entonces, por eso esa función ya no es seno, sino se utiliza la función coseno. Al final viene siendo lo mismo, porque es una representación en algún punto que el t igual 0 y el x igual 0 son los que lo van a determinar. Entonces, en el caso acá, digamos, de utilizar el coseno, en realidad, bueno, aquí nos hace falta sumarle un ángulo que es el ángulo que me dice dónde estoy empezando. Si estoy empezando en 0 o en 1 u otro valor. Entonces, la onda por lo general se empieza en el máximo. Por eso, cuando x es 0 y t es 0, entonces estoy en la amplitud máxima. ¿Y cuál es el coseno de 0? Uno. 1, entonces por eso es por lo que se utiliza así. Y este ángulo nos dice entonces, bueno, si ustedes están empezando en -1, entonces el ángulo serían 180 grados. O si estoy empezando por acá, el ángulo es tanto. Pero esto del ángulo se los voy a dejar para que lo utilicen en física 3. Aquellos que lo llevan. Entonces, ese ángulo de fase que se conoce, no lo voy a trabajar. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la expresión de una ecuación que dependa tanto del tiempo como de la posición. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces aquí yo voy a suponer que la onda se mueve en la dirección del eje X. Positivo. Ahora, si la onda se moviera en la dirección contraria, entonces esta expresión me sigue funcionando. Pero
Entonces las X, vea que yo las tengo que tomar negativas. Entonces por eso le meto un negativo acá. ¿Me siguen? ¿Y qué pasa si saco ese negativo a factor común? Saco el negativo a factor común. ¿Y qué pasa con si tengo un negativo ahí? El coseno de un número negativo, ¿da qué? Vean que da lo mismo con el coseno de un número positivo. Por ejemplo, el coseno de menos 15 es exactamente igual al coseno de 15. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, entonces ese menos lo puedo quitar. Y voy a decir entonces, esta es una ecuación donde la onda se dirige en la dirección menos X. Por eso, digamos, cuando yo tengo la ecuación y igual a coseno de kx menos omega t, esta onda se dirige en la dirección más x. Esa es la dirección en la que se mueve la onda. Y eso entonces yo lo voy a representar. Primero, aquí voy a poner entonces en qué dirección se está moviendo la onda. Y después es contrario al signo que tenemos acá. O sea, si ese signo es negativo, el del omega t, se dirige hacia más x. Si es positivo, se dirige hacia menos x. En caso de que la onda se esté moviendo en el eje z, entonces tendría que poner k por z menos omega t y k por z más omega t, dependiendo de cuál sea el caso. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Van entendiendo estos conceptos? Sí, profe, todo bien. Sí, son demasiados. Más o menos. Sí, son bastantes conceptos. Pero la idea es que los entiendan todos. Ahora, ¿cuál es la velocidad que lleva la onda? Vean que la velocidad yo la puedo ver como una distancia entre tiempo. Entonces, si la onda se mueve a velocidad constante, vean que la distancia yo la puedo sacar, esta distancia que va de aquí hasta acá. Esta distancia. ¿Y cuánto es esa distancia? La longitud de onda, lambda. Ajá. ¿Y cuánto tiempo tarda en recorrer esa distancia? Un periodo. Un periodo. O, como 1 entre el periodo es la frecuencia, yo podría decir entonces que la velocidad de la onda es igual a lambda por la frecuencia. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Me siguen hasta acá? ¿O ya los dejé perdidos en algún lado? Por mi parte, todo bien, profe. Todo bien.
¿Los demás? ¿Alguna duda? No sé, Daniel, Jan. No, no, yo todo bien, Ah, bueno, profesor. Daniel fue el que me dijo que todo bien. Matías, Ricardo, Kenji, ¿Todo bien? todo bien. Así se los explicaron en Física 3. Más o menos sí. Más o menos. Parecido, parecido, sí. Ujú. Ok, entonces vean que ya conocemos entonces a cabalidad qué es una onda. Ahora, una onda mecánica siempre tiene que tener un medio para poder moverse. O qué es lo que ya, o algo que puedan perturbar. ¿Sí? Ahora, puede ser, por ejemplo, el sonido. El sonido, yo necesito aire para que pueda viajar. Si no tengo aire, ¿cómo viajan esas ondas? ¿Ok? Por ser ondas mecánicas. En el caso de un terremoto, de ahí necesitamos la tierra para que se pueda transportar a través de ella. O el agua o diferentes fenómenos. ¿Ok? En el caso de las ondas electromagnéticas, a diferencia de estas, es que, como vimos en la clase pasada y en la antepasada, básicamente lo que yo estoy perturbando es el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Ok? Esto es lo que yo voy a perturbar. Pero en sí, si yo tengo un campo eléctrico que varía en el tiempo y tengo un campo magnético que varía en el tiempo, entonces el eléctrico va a generar un campo magnético y el magnético a su vez genera un campo eléctrico. Por esa razón es que las ondas electromagnéticas no necesitan de ningún medio. Lo que hacen es perturbar el campo eléctrico y el campo magnético, o sea, donde no había campo eléctrico ni campo magnético, yo estoy generando un campo eléctrico y un campo magnético. Y eso es lo que va a generar una onda electromagnética. Ahora, por ejemplo, una estación de radio, ¿qué es lo que hace para generar entonces esa perturbación o esos campos? En realidad, para poder generar algún tipo de onda electromagnética, como tal, yo lo que necesito es tener una partícula cargada, por ejemplo, un electrón, ¿ok? Y que ese electrón tenga una aceleración en una dirección o en otra. ¿Ok? Al estar acelerado, el electrón o una carga positiva, yo voy a hacer entonces que esa carga empiece a generar un campo eléctrico. Al moverla y frenarla, entonces ese campo eléctrico que está generando, vean ustedes que va a ir creciendo en algunos puntos y decreciendo en otros puntos. Por lo tanto, va a emitir una onda electromagnética. En una antena, digamos, en las televisoras o algo así, ¿verdad? O en los diferentes radios,
Lo que, bueno, estaciones de radio, lo que estoy haciendo es que agarro ese electrón y lo empiezo a mover para arriba y para abajo, oscilatoriamente. Eso entonces va a generar un campo eléctrico y va a generar un campo magnético que es perpendicular a ese campo eléctrico. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Y de esa manera entonces genero una onda electromagnética. Entonces, por lo tanto, para generar una onda electromagnética yo necesito que la velocidad de la partícula cargada esté siendo acelerada. O sea, que cambie su velocidad. ¿Ok? Entonces, digamos, cuando uno tiene un aparato de rayos X, ¿qué es lo que hace el aparato de rayos X? Un aparato de rayos X lo que hace es, bueno, tenemos una primera parte que es la parte de generación de electrones. Acá tenemos electrones, por lo general se utiliza tungsteno o molibdeno, ¿verdad? Que son metales que fácilmente pueden liberar electrones con simplemente calentarlos. Después de eso vamos a tener una sección donde tenga una diferencia de potencial. Aquí yo voy a hacer entonces que los electrones aceleren para que salgan con una cierta velocidad. Voy a poner la velocidad así para que no se confunda con el voltaje. Sí. ¿Me siguen? Sí, Entonces, profe. igualmente aquí yo voy a emitir ondas electromagnéticas en esta sección, pero esas ondas electromagnéticas tienen baja, por lo general, como apenas estoy aumentando la velocidad, esas ondas van a ser muy pequeñitas. Las ondas de verdad, las que van a ser la, ¿cómo es que se llama? Que van a servir como rayos X, son aquellas que después de que tiene esa velocidad, ¿verdad? Dejo que la onda entonces siga su camino y después puedo hacer varias cosas. Primero, puedo poner un campo magnético, entonces puedo hacer que las ondas se desvíen y aquí emito ondas electromagnéticas. Porque está cambiando su velocidad. Y aquí, en el momento después, puedo hacer que esas ondas choquen contra un blanco, que igualmente el blanco es de tungsteno o molibdeno, digamos, como para que frenen de golpe. Entonces, ese frenar de golpe emite ondas electromagnéticas mucho más fuertes. Y estas de acá son las que yo uso como rayos X. Yo ya les había contado en el caso de del horno de microondas que usa algo similar. Pero acá, en este caso, con esta desviación, estas son las ondas que uso en el horno de microondas. Que tienen mucho menos energía que estas otras. Sí. ¿Me siguen?
Sí, profe. Sí. Ok, entonces así es como se van a generar las diferentes ondas electromagnéticas. Ahora, cada onda electromagnética va a estar caracterizada por diferentes cuestiones. ¿Ok? Primero van a seguir las ecuaciones de Maxwell. Vemos ahí que en la onda electromagnética no están viajando, no está viajando materia, no está viajando electrones, ni cargas, ni nada por el estilo. Ok, entonces vamos a usar como base teórica lo que son las ecuaciones de Maxwell, estas 4 que tenemos acá, para poder entablar las ondas electromagnéticas. Sabemos que no hay cargas moviéndose, entonces esta corriente de conducción es 0. ¿Ok? Entonces, esta sería la ley de cada una de estas leyes. Sabemos que no tenemos carga, entonces esta también me da 0. Esta parte me da 0 porque no hay cargas moviéndose. La velocidad a la cual se mueven todas las ondas electromagnéticas en el vacío se denota con la letra C. Y es de 299.792.458 metros por segundo. Esa es la velocidad que tienen esas ondas. Y bueno, esto es el valor máximo de velocidad que podemos tener. Hay algunos compañeros que dicen, bueno, hey, yo prefiero redondear hacia abajo para no superar el límite de velocidad. Yo por lo general, la verdad, por cuestiones prácticas, ¿verdad? Por cuestiones de que no quiero, digamos, usar números tan grandes, ni usar tantos decimales, ni nada por el estilo, yo rompo ese límite de velocidad. ¿Ok? Cuando estoy calculando las cosas. Y digo, bueno, no es ese, sino esos son 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Ok? Y esa es la velocidad de las ondas electromagnéticas. ¿Me siguen? Compañeros. Compañera. Sí, profe. Sí. Ok, bueno, ahí ya les hablé un poco de la generación. Y bueno, algunas ondas electromagnéticas que nosotros conocemos son básicamente la luz visible. Es como, digamos, con la que más podemos interaccionar. Entonces, sabemos que estos son los rangos para cada uno de los colores. Por ejemplo, el violeta está entre 400 y 440 nanómetros. Esto, como es una distancia, esto es lo que se llama la longitud de onda. Pero habíamos dicho una cosa, que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. ¿Cierto? Compañeros, compañera. Sí, ¿Sí o profe. no? Y esta velocidad de la luz es una constante. Entonces, bueno, permítanme un segundito. Un segundito para ver si es del hospital o algo.
Ok, compañeros, no era del hospital. Entonces, ya ahorita devuelvo la llamada. Pero entonces, dijimos que la velocidad de la luz es constante, ¿cierto? Y una longitud de onda va a caracterizar el tipo de onda que yo tenga. O, entonces, como este es un valor específico, vean ustedes que yo también puedo caracterizar una onda electromagnética por su frecuencia, calculándolo como C entre lambda. ¿Lo ven? Compañeros, compañera. Tranquilos que denme un minuto y ya vamos al receso. Sí, Sí, profe. ok, entonces calculen ustedes cuál sería el rango en frecuencias de la luz violeta. Si calculan eso, ¿cuánto les da? Sería 3 por 10 a la 8 dividido entre 400 por 10 a la menos 6. Eso me da 7,5 por 10 a la 11 hertz. ¿Ok? Y en 440 me va a dar 6,82 por 10 a la 11 hertz. Sí. Entonces vean que este se asocia al segundo y este se asocia al primer valor. Entonces, entre más longitud de onda tenga yo, menos frecuencia. ¿Cómo lo ven? Compañeros, compañera. ¿Cómo van viendo esto? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Y como les dije, esto es digamos, esta es la última filmina que quiero ver antes de ir al receso, para ya después ver algunas características que tienen las ondas electromagnéticas obtenidas a partir de las ecuaciones de Mach. Entonces, acá, bueno, tenemos que yo puedo establecer cualquier onda electromagnética, yo la puedo caracterizar. ¿De dónde viene? No me interesa. Puede ser, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos que los rayos X y los rayos gamma en cierto lugar, digamos aquí, tienen el mismo valor. Entonces, ¿cómo diferencio un rayo X de un rayo gamma? Si tienen el mismo valor. Compañeros, Matías. Ni nada, profe. En realidad no hay forma de diferenciarlos. Son lo mismo. La diferencia que se hace es, ok, el rayo X yo lo estoy sacando a partir, digamos, de un laboratorio o algo así. El rayo gamma es proveniente
digamos, del espacio exterior. Entonces, ¿a dónde se produjo ese rayo gamma? Ahí se pueden hacer cálculos o se pueden hacer cosas para saber más o menos de dónde viene, pero en realidad, rayo gamma yo le llamo al que viene del espacio y rayo X al que yo produzco. Pero son exactamente iguales esas dos ondas electromagnéticas. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Por aquí, entonces tenemos todas las ondas que se usan de, ¿cómo es que se llama? Estas de acá son las ondas que se usan para telecomunicaciones. Por acá están los microondas, por acá está el infrarrojo, etcétera, etcétera. Acá, entonces, más o menos como de acá para allá, serían ondas electromagnéticas que tienen suficiente energía. Nosotros no vamos a ver la energía de las ondas electromagnéticas de cada fotón, sino vamos a ver una energía del conjunto de ondas, que eso más adelante lo vamos a llamar vector de Poynting. Pero en términos generales, bueno, no la energía, sino la densidad de energía, la llamamos vector de Poynting, pero en términos generales, digamos, estas ondas de acá son lo suficientemente fuertes o tienen suficiente energía para ionizar la materia. Entonces, si ustedes van a trabajar con ondas ionizantes, hay que tener cuidado porque pueden ser cancerígenas y pueden producir diferentes efectos, digamos, en un organismo. Acá, por acá tenemos lo que es la luz visible, que son los diferentes colores que vemos. En realidad, cuando ustedes ven una camisa de un color, es porque absorbe todos los demás colores y solo emite o solo refleja en un color en específico. Ahí más adelante vamos a ver un poco la ley de reflexión, pero en términos generales eso es lo que sucede. Y por eso es por lo que, digamos, un horno de microondas es bastante seguro. ¿Ok? No es bueno que uno esté ahí porque, digamos, puede alterar algunas o pueden interaccionar esas ondas con las ondas cerebrales o cosas por el estilo, pero no se ha visto, digamos, esos efectos tan así. Y por eso yo, digamos, si no puedo ionizar nada con un celular, ¿verdad? Con las ondas que emite el celular, entonces, digamos, el mito del celular en una estación de servicio, ya no me lo creo. Es más, yo siempre uso mi celular y eso que está todo roto. ¿Ok? ¿Qué es lo que puede pasar, digamos, para que explote un celular en una estación de servicio o algo así? Bueno, que las partículas de gasolina que están en vapor en ese lugar, ¿verdad? Hay una concentración alta y si hay algún cortocircuito o alguna pequeña chispa, eso podría, digamos, generar algún accidente en una bomba de estación. Pero las ondas como tal, no creo que hagan nada. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. O vamos al receso. Compañeros, compañera. Profe, yo tengo una pregunta, pero es nada más que me pareció interesante eso que dijo al final. Entonces, yo he escuchado que hay gente que dice que si, que digamos que es dañino para la salud dormir, por ejemplo, con el teléfono bajo la almohada. Entonces, eso es falso también. No se ha demostrado médicamente
que estas ondas de baja energía generen, digamos, algunos tipos de alteraciones. Ya, o digamos, pueden generar algún tipo de alteración, pero así, comprobado no está. O por lo menos Ok, yo no he ok. visto nada al respecto, ¿verdad? Pero que generan cáncer o cosas por el estilo, eso no. Porque para poder generar algún cáncer o alguna cuestión, tienen que ser ondas ionizantes. Y la energía que emiten los celulares no llega a una onda ionizante. Ujú. Entiendo, entiendo. Gracias. Ok, con gusto. ¿Alguien más? Compañeros. Bueno, voy a dejarlos que procesen un poco todo esto. ¿Qué hacemos? 10 minutos. Sí, profe, está bien por mí. 10, entonces. Bueno, continuando entonces. Bueno, aquí tenemos, como les había dicho, un poco el espectro electromagnético. Y también, como les había mencionado, entonces, de acuerdo a la longitud de onda que tenga, ¿ok? De acuerdo a la longitud de onda, yo puedo caracterizar cualquier onda electromagnética. Y ahí entonces se le ha llamado infrarrojo a básicamente lo que está entre un poquito más allá de 10 a la menos 6, ¿verdad? Un poquito menos de 10 a la menos 6 y 10 a la menos 3. Esto se le llama infrarrojo, básicamente es porque los cuerpos emiten, cualquier cuerpo va a emitir ondas electromagnéticas por la temperatura a la que esto se encuentra. Por eso es por lo que, digamos, con solo ver las ondas que emiten el sol, ya sabemos a qué temperatura está el sol. O sabemos a qué temperatura están ¿cómo es que se llama? Los diferentes cuerpos en el espacio. ¿Ok? Ahí, entonces, los podemos caracterizar ya sea por la longitud de onda. Entre menos longitud de onda, digamos, la energía, ¿ok? Nada más así como para que sepan, la energía de la onda se puede conocer. Esto, digamos, no es parte del curso, pero se puede conocer como la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, por eso, digamos, entre más frecuencia tenga, más energética va a ser la onda. Acá estas, entonces, también las puedo caracterizar las ondas por su frecuencia o por su energía, que están íntimamente relacionadas entre sí. Igual con el momento y otras cuestiones, otras mediciones físicas que se pueden hacer, pero eso básicamente va más allá del curso. Esas cosas se ven más que todo en física 4, por si alguien está interesado en llevar el curso de física 4. Ok, entonces vamos acá y vamos a suponer entonces una onda plana. Ok. Y vamos a aplicar un poco lo que sería las leyes de Maxwell en las ondas planas. Vamos a decir que el primer pulso que se genera con la onda, ese pulso le vamos a llamar el frente de onda. O sea, la primera
que es la que se va a ir moviendo en el espacio y en el tiempo. ¿Me siguen? Ese entonces va a ser el frente de onda. Y aquí están todas las ondas que se están formando alrededor de ese frente de onda. ¿Ok? De aquí en adelante, todo vale 0. ¿Ok? No tenemos ni campo eléctrico ni campo magnético. Entonces, si aplicamos las dos primeras ecuaciones de Maxwell, que serían la ley de Gauss para el campo eléctrico y la ley de Gauss para el campo magnético, vemos acá que si yo encierro esto en una superficie gaussiana, ¿ok? Si lo encierro en una superficie gaussiana, veamos lo siguiente. La cantidad de líneas que salen es igual a la cantidad de líneas de campo eléctrico que entran. Por lo tanto, cuando yo hago la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto diferencial de área, esto me da 0. ¿Ok? Porque es el flujo total. La cantidad de líneas que entran contra la cantidad de líneas que salen. ¿Sí? Compañeros, compañera. Y habíamos dicho que también, digamos, si lo analizamos de otra manera, también la carga encerrada, ¿cuánto vale la carga encerrada? En esa superficie gaussiana. Compañeros, compañeras. Santiago. Ricardo. No, pero no recuerdo bien. Aquí tengo electrones o protones o algo. No, señor. Entonces, ¿cuánto sería la carga encerrada? Igual a 0, entonces. Igual a 0, correcto. Y por otro lado, cuando yo hago la integral cerrada del campo magnético, producto punto diferencial de área, eso también me da 0. Entonces eso satisface esas dos ecuaciones de Maxwell. Ahora, si vamos acá, digamos, yo puedo hacer una espira imaginaria. Y puedo ver entonces la ley de Faraday a partir de esa espira imaginaria. Entonces, por ejemplo, yo podría poner una espira aquí. Y esta espira básicamente no me sirve de nada. Porque el campo eléctrico y la longitud serían perpendiculares entre sí. ¿Ok? Y el vector área va a ser perpendicular a esto. Entonces, en ese caso me daría 0 a ambos lados. Pero si yo coloco mi espira imaginaria en esta sección, ¿verdad? Donde tengo campo magnético, o sea, el campo magnético estaría atravesando esta espira. ¿Me siguen?
Compañeros, compañera. Entonces, cuando yo hago el flujo magnético, ¿cuál sería el flujo magnético acá? Vea que aquí yo voy a tener entonces una distancia X de aquí a aquí. Y la longitud de mi espira sería A. Por lo tanto, el flujo magnético va a ser B por A por, bueno, el flujo magnético sería B por A por X, que es el campo magnético por el área. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, profe. Y si yo lo derivo con respecto al tiempo, sería derivar esto con respecto al tiempo. B y A son constantes, salen. ¿Y cuál es la derivada de X con respecto al tiempo? Vea que X se va modificando porque el frente de onda se va moviendo a una velocidad C. Entonces sería B por A por la derivada de X con respecto al tiempo. Sería por la velocidad de la partícula, de la onda. ¿Me siguen? Sí, profe. Y ya dijimos que la velocidad en el vacío es C. Entonces, por eso la derivada del flujo con respecto al tiempo sería B por A por C. Que esa sería la ley de Faraday. Ahora, yo saco la integral cerrada del campo eléctrico producto punto DDL y vamos a ver. Si yo voy en este sentido, ¿verdad? Para que me quede el campo magnético hacia allá. Entonces, para esta línea, ¿cuánto me da E punto DDL? Vea que el campo eléctrico va para arriba. Entonces, serían perpendiculares el campo eléctrico y el diferencial de longitud. Al ser perpendiculares, el producto punto me da 0. Acá en esta parte no tengo campo eléctrico porque está fuera del frente de ondas. Entonces también me da 0. En esta parte de abajo, E punto DDL me daría 0. Y en esta parte, vea que el DDL va para abajo y el campo eléctrico va para arriba. Entonces, sería E por A. Y como son opuestos, sería negativo. ¿Lo ven? Compañeros, compañera. Sí, profe. Sí. Ahora bien, como tenemos eso, nosotros sabemos que la ley de Faraday lo que nos dice es que la integral cerrada de E punto DDL esta es la FEM inducida o la FEM. Esto es igual a menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. Y ya vimos que esto me da menos E por A. Y el cambio del flujo con respecto al tiempo es B por A por C. Entonces sería menos B por A por C. Por el menos de la fórmula. Sí, Sí, profe.
A se me cancela con A y el menos se me cancela con el menos. Entonces, por la ley de Faraday, tenemos que el campo eléctrico es igual a la velocidad de la luz por el campo magnético. Esto para cualquier medio. ¿Ok? En el caso de que sea el vacío, entonces sería C 3 por 10 a la 8. En el caso de que esté la onda en agua o que esté la onda en aire o que esté en cualquier otro lugar, sería la velocidad de la luz en el medio en el que se encuentre. Entonces, este sería la velocidad del medio. ¿Me siguen? Y eso se cumple siempre. Siempre el campo eléctrico es proporcional al campo magnético. Y la constante de proporcionalidad es la velocidad de la luz. ¿Está claro esto? Ok. Ok. Bueno, y hacemos lo mismo con otra espira, pero para sacar ya no la ley de Faraday, sino la ley de Ampère. Para la ley de Ampère, voy a ir a copiarla de acá. La ley de Ampère nos dice que la integral cerrada del campo magnético, producto punto diferencial de longitud, es igual a mu sub 0. ¿Cuánta corriente habíamos dicho que llevaba la onda? Habíamos dicho que la corriente de la onda sería 0. Entonces, esto sería por E sub 0 por el cambio del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Ok, esa es la ley de Ampère. Por lo tanto, si volvemos acá, como les había dicho antes, si yo hago la espira acá, vean que el campo magnético y el DDL serían perpendiculares. No tiene sentido usarla ahí. Por eso, digamos, en cuestiones del libro la pusieron aquí. Pero si quieren, pongámosla aquí arriba. Pongamos aquí nuestra espira imaginaria. ¿Me siguen? Entonces, el área para que vaya para arriba, el diferencia, ya para que el vector área vaya para arriba, la forma en que tengo que seguir esto tiene que ser hacia allá. Esta para allá, esta flecha para allá, esta para allá y esta para arriba. ¿Verdad? ¿Para qué? El vector área vaya para arriba. Esa sería entonces el DDL o las direcciones del DDL. Entonces vamos a ver, en este caso, en este punto, ¿cómo sería V.DDL? Ahí tengo campo magnético en esa parte.
En esta sección no tengo campo magnético, entonces evaluando esta integral me daría 0. ¿Cómo es el DDL y el campo magnético para esta otra parte de la esfera imaginaria? ¿Santiago? ¿Cómo sería el DDL y el campo magnético en esa parte? No estoy seguro, profe. Ujú. Vamos a ver, el campo magnético viene en esta dirección. Y el DDL va en esta dirección. Entonces, ¿cómo son el campo magnético y el diferencial de longitud? ¿Ya? Profe, sería perpendicular. Perpendicular, correcto. Entonces, ¿cuánto me da esa integral para esa otra línea? Si era perpendicular, creo que era 0. Correcto. ¿Y para esa otra línea? También me da 0 porque son perpendiculares. Y en este caso, ¿cuánto me da? Para esta otra línea. ¿Cómo son el campo magnético y el DDL? En ese caso son paralelos. Entonces, por eso, esa integral me va a dar B por A. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Y ahora, ¿cuánto me da el flujo magnético? Como el área va para arriba y el campo eléctrico va para arriba, entonces, ¿cuánto me da el flujo magnético? El flujo eléctrico. Sería el campo eléctrico por el área. Sí. Y vea que el área de este pedacito es mide X. Entonces sería E por el grosor por X. Y si lo derivan con respecto al tiempo, ¿qué daría? Santiago. ¿Cuál sería la derivada con respecto al tiempo? Sería E por A por la velocidad. En este caso es la velocidad de la luz. Entonces, completando esta ecuación que tengo acá, nos va a quedar que B por A es igual a mu sub 0, epsilon sub 0
por el campo eléctrico por A por la velocidad de la luz. ¿Lo ven? Compañeros, compañera. Sí, profe. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Quién es el campo eléctrico? De la conclusión anterior. Habíamos dicho que el campo. Habíamos dicho que el campo eléctrico siempre es igual a C por B. Entonces, si cambiamos ese campo eléctrico por esa expresión, sería el campo magnético por C. ¿Me siguen? Compañeros, compañera. A se cancela con A, B se cancela con B, y entonces nos queda que 1 es igual a mu sub 0, epsilon sub 0 por C al cuadrado. Que si despejo C, esta parte está multiplicando, pasa a dividir. ¿Lo ven? Y el cuadrado pasa a raíz. Entonces, la velocidad de la luz va a depender de la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética. Eso en el caso de la velocidad de la luz en el vacío. Ahora, si no estuviera en el vacío, esta va a ser la velocidad a la cual se mueve la onda en un material, que depende de la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica del material en el que se está moviendo la onda. ¿Sí o no? Permitividad y permeabilidad del agua. En el hielo también, etcétera, etcétera. Y por lo general, eso depende, digamos, ese valor va a depender de la frecuencia. La permitividad y la permeabilidad dependen de la frecuencia de la onda electromagnética. Por eso es por lo que cuando nosotros vemos un prisma, digamos, o vemos un prisma que le atraviesa un haz de luz blanco, este lo divide en diferentes colores. ¿Ok? Entonces, digamos, tengo un prisma, viene el haz de luz y este entonces va a sacar, para cada frecuencia se va a mover diferente. Y por eso es por lo que podemos ver los arcoíris. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Bueno, entonces, la onda es transversal.
Entonces vamos a decir que tanto el campo eléctrico como el campo magnético son perpendiculares a la propagación de la onda. Y el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Entonces la dirección a la cual se mueve la onda está dada por la dirección de E cruz B. Segundo, el campo eléctrico es igual a C por B. Tercero, la onda viaja en el vacío con una rapidez definida e invariable. O sea, siempre tiene el mismo valor, la velocidad a la cual se mueve cualquier onda electromagnética. Y cuarto, a diferencia de las ondas mecánicas, esos no necesitan ningún medio para propagarse. Entonces, como en cada uno de los puntos, A y B, vamos a decir entonces que tenemos una onda periódica viajera que está en fase. ¿Qué significa eso? Que, bueno, de acuerdo con la ecuación de la onda, yo voy a tener que el campo eléctrico es igual al campo eléctrico máximo por el coseno de kx menos omega t. Y el campo magnético máximo que puedo tener, bueno, o el campo magnético sería el máximo por el coseno de kx menos omega t. Eso significa que en el punto y tiempo donde el campo eléctrico sea cero, el campo magnético también es cero. Y siempre van a estar iguales. Entonces, estas son las ecuaciones del campo eléctrico y el campo magnético. Ok, si viajan para atrás, entonces la diferencia es, si viajan en el eje X negativo, era lo que les estaba diciendo. El coseno de kx menos omega t se vuelve kx más omega t. Sí. Bueno, el viernes vamos a ver ondas electromagnéticas en dieléctricos y hacer algunos ejercicios y el vector de Poynting. Que eso es un poco lo que tengo pensado que hagamos el miércoles. No sé si hay alguna duda final. Jan, Kenji, Matías. No, profe. No, No, profe, todo bien. todo bien. Ok. Matías. Todo claro. Ok, perfecto. Entonces, cualquier cosa, ahí de ahí estamos hablando y si surge alguna duda, me la preguntan por WhatsApp. El viernes terminamos de ver la materia y hacemos algunos ejercicios.